Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, donde analizaremos tres acciones, como todos los días, quería comentar dos cositas. La primera de ellas, comentar un poquito lo que ha pasado en la sesión de hoy. Si os acordáis, ayer comentábamos en el vídeo que cuidado porque no nos podíamos fiar demasiado de las caídas que estábamos viendo en el mercado mientras el volumen no fuera demasiado alto. Y bien, eso es lo que ha pasado en la sesión de hoy. Veíamos caídas muy importantes, por ejemplo en el IBEX 35, que incluso superaban el 2%, pero a cierre, como el volumen no era demasiado alto, con la oferta hemos visto cómo el cierre ha sido un poquito más tímido, ha sido del 1%. Se ha recuperado, ¿por qué? Pues porque la oferta no tenía demasiado fuerza y se ha ido debilitando al final, ya poco ha entrado la demanda, pues ha recuperado gran parte de lo ganado. Pero cuidado, porque a cierre de la semana vamos a ver esa prueba de fuego, a ver si entra volumen con la oferta, y ahí ya sí que mucho cuidado, porque si profundiza los mínimos de hoy acompañado con volumen, puede ser que las caídas den continuidad la próxima semana. Si vemos que mañana tenemos una sesión tranquilita, que no vemos caídas importantes ni se profundizan los mínimos de hoy ni vemos mucho volumen con las caídas, pues es probable que sigamos el movimiento lateral que veníamos viendo durante las últimas semanas, donde tendría ese suelo en la zona de los 8.000 puntos y ahora podría rebotar quizás hasta los 8.300. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque esta semana no tendremos vídeo del resumen semanal, por lo tanto quería comentar con vosotros, dar unas pinceladas de lo que ahora mismo está pasando en los mercados. Y no va a ser todo malo. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana, aunque no tengamos vídeo del resumen semanal, sí vamos a tener un vídeo. Va a ser un vídeo muy especial porque os voy a dar la joya de la corona. Como ya veréis en el vídeo que vamos a ver este fin de semana, tengo seleccionadas 30 acciones, que son 30 acciones que podríamos tener en cartera en un momento en el que parece que todo se va a derrumbar en los mercados y que quizás nos podría dar un poquito de seguridad. Ya os adelanto que todavía no es, que es demasiado pronto, y lo que vamos a ver de estas 30 acciones es una zona de soporte en el largo plazo, en la que todavía queda muchísimo para la mayoría de las acciones, que vamos a ver dónde quizás sería un buen momento para entrar, como opinión propia, siempre os lo recuerdo. Así que no os podéis perder este vídeo, va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos, van a ser muchos. De hecho, primero veremos los 6 primeros vídeos en el que comentaremos esas 30 acciones, iremos haciendo 5 acciones por vídeo, y después de ver cuáles son esas 30 acciones, iremos poquito a poquito, pues ya iremos analizándolas de vez en cuando para ver si se van acercando a esa zona de soporte y qué tal van todas estas acciones. Así que nada, después de esta introducción un poquito más densa de lo normal, vamos con las 3 acciones de hoy. Bueno, pues la primera de las acciones que vamos a analizar es IAG, y ya desde hace semanas atrás, cuando perdía esa zona de los 1,50, comentábamos que el objetivo podría estar en la zona de 1,20. Es verdad que teníamos el soporte de los mínimos que vimos en marzo, pero comentábamos que como estábamos clarísimamente dentro de una tendencia bajista, pues podría buscar un nuevo mínimo decreciente en el gráfico, y ese mínimo podría estar en la zona de 1,20. Y fijaros que la sesión de hoy se ha quedado ya muy cerquita, las intenciones están claramente marcadas en el gráfico de IAG, y de hecho en la sesión de hoy hemos visto un volumen más alto del que veíamos anteriormente, señal de que es probable de que las caídas puedan continuar las próximas sesiones hasta alcanzar definitivamente en la zona de 1,20. Vamos a ver si esta zona se mantiene como soporte. ¿Y por qué la situamos como soporte? Pues porque anteriormente había sido también una zona de soporte con las caídas que vimos en mayo de 2020, donde ya hacía mínimos la cotización y conseguía rebotar, y también luego a finales de año, cuando perdía esta zona de 1,20, actuaba como resistencia, y al superarla vimos como se impulsó con mucha fuerza. Por lo tanto, la zona de 1,20 va a ser clave que se mantenga en el gráfico. Si la pierde, pues cuidado, porque podría irse ya a los mínimos que vimos en el año 2020 alrededor del euro. Ahora mismo, como decimos, se encuentra en la zona de 1,25, se ha recuperado un poquito a cierre, pero es probable, después del volumen que hemos visto hoy, que a cierre semanal o incluso la próxima semana continúe cayendo hasta alcanzar esa zona de 1,20, y vamos a tener que vigilarla muy de cerca a ver cómo reacciona al alcanzar esta zona. La siguiente de las acciones es Grifols, y si el movimiento de ayer fue feo, el que hemos visto hoy, aunque parezca lo contrario, no os lo podéis ni imaginar. ¿Y por qué decimos todo esto? Pues bien, ayer veíamos una caída muy importante después de que se comentaba de que iba a haber una ampliación de capital, y veíamos una caída brutal de más del 12%. La cotización se iba hasta la zona de los 17 euros, y la sesión de hoy hemos visto cómo rebotaba con mucha fuerza, pero fijaros que se ha ido a cerrar el gap que había dejado abierto en la sesión anterior. Incluso ha vuelto a esa zona que estuvo más de resistencia, muy cerquita de los 19 euros, 18,95 aproximadamente,
y al llegar a esta zona de nuevo ha vuelto a caer. Y es que fijaros dónde ha estado el cierre de hoy, justamente por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Aunque hubiera cerrado justo en la media de 200, me hubiera gustado igual de poco este movimiento. ¿Por qué? Porque ahora lo que significa es que una anterior zona de soporte ahora podría ser una nueva zona de resistencia. Las medias móviles funcionan muy bien como soporte y resistencia en el medio y largo plazo, en el gráfico diario, y ahora, como vemos, no ha conseguido superar esta zona. Es decir, aquí está bien posicionada la oferta. Ha sido una sesión en la que ha entrado con fuerza la demanda, pero cuidado porque entre la zona de los 18 y los 19 euros puede haber habido una soltada impresionante de toda la gente que intentó comprar ayer y ahora parece que la cotización se ha debilitado a cierre. Por lo tanto, veo pocas expectativas a que se pueda mantener al alza y ampliación de capital o no haya ampliación de capital. Ahora lo que podemos ver es una nueva tendencia bajista. De hecho, ya el último máximo, que era decreciente si lo comparamos con el anterior, nos anticipaba que podríamos ver el comienzo de una nueva tendencia bajista. Y el objetivo donde lo podríamos tener ahora, pues quizás esa zona que situamos en los 16,30 podría actuar como soporte, pero el soporte más claro que tiene lo tiene en los 14,50, así que mucho cuidado porque puede que vaya poquito a poquito perdiendo de nuevo y al perder esta zona de 16,30 entre con mucha fuerza en la oferta hasta caer a los 14,50. Así que la verdad que no podemos ser optimistas ahora mismo con la cotización de Grifols porque podría continuar cayendo las próximas semanas, teniendo ahora un techo claro en la media móvil de 270 sesiones. Si por el contrario viéramos que se recupera y supera los máximos de hoy, pues quizás podríamos tener un poquito más de confianza, pero lo veo bastante complicado. Y bien, la última de las acciones, y por la que me preguntabais ayer en Telegram, he decidido analizarla también hoy, porque no voy a hacer vídeo este fin de semana, como os decía al principio, y por lo tanto pues no quería dejar ninguna acción en el tintero, aunque ahora mismo acabo de ver que me habéis preguntado por Tesla, así que bueno, intentaré contestar en los comentarios, porque no la vamos a poder analizar la próxima semana, ya que no habrá vídeos tampoco la próxima semana, es decir, ya volveremos, vamos a echar de calendario, volveremos el día 11 de julio. Así que, como os digo, he preferido analizar esta acción en vez de dejarla en el tintero, ya que se iba a alargar mucho. Y bien, ¿qué ha pasado con la cotización de Indra? Pues bien, hemos visto cómo en los últimos días se comentaba que el gobierno quería entrar dentro del consejo de Indra, quería tomar el poder de la empresa, ya que puede tener una relevancia importante dentro del sector de la defensa del país, y esto no le ha acabado de convencer a los inversores y ha provocado caídas importantes. De hecho, no les suele gustar a los inversores que el sector público, que el gobierno entre dentro de cualquier acción, y lo hemos visto reflejado ahora mismo en la cotización de Indra. Primero veíamos una caída al 3% y luego veíamos una caída muy importante del 14%. Y bien, hoy sí que es verdad que se ha recuperado un poquito, un 2%, parece que no quiere caer más, pero ¿qué estaría pasando ahora mismo en el gráfico en la cotización de Indra? Pues lo primero que vemos es que ha dejado un gap muy importante en esa sesión de caída del 14% y se ha recuperado la cotización, pero fijaros que se ha ido hasta una zona anterior de soporte en los 9 euros. Hoy ha superado un poquito esta zona, pero cuidado porque ahora podría estar actuando como resistencia y puede que le cueste. Sí que es verdad que también veíamos como anteriormente la media de 200 había actuado como soporte, por lo tanto ahora no habría que descartar un impulso de nuevo hasta esa media de 200, consolidarla como resistencia y dar continuidad a las caídas de nuevo. Si os fijáis en la sesión del viernes, fijaros dónde estaban los mínimos. Estaban exactamente en ese gap que había dejado abierto la sesión del 27 de julio de 2021. Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre los gaps cuando vemos sesiones de alta volatilidad, de estas subidas o caídas tan importantes, porque puede que esos mínimos o esos máximos se encuentren en esas zonas del gap para luego recuperarse un poquito. Así que nada, como decimos, la cotización de Indra ahora mismo podría tener un pequeño rebote hasta la media de 200 que se encuentra a 9,46, pero poquito más, porque puede que la tendencia ahora mismo sea de dar continuidad a las caídas, y mucho cuidado porque hay que vigilar la zona esta de los 8 euros, donde se quedó muy cerquita en la sesión del viernes pasado, porque si la pierde podría romper ese soporte tan importante que veníamos viendo desde principios de este año, y la caída podría llegar hasta la zona de los 7,20, donde tendría aproximadamente otro gap que también había dejado abierto en julio. Así que creo que no pinta nada bien ahora la situación en Indra, así que mucho cuidado con los que estéis dentro ahora mismo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado, que os hayan resultado interesantes y que hayáis aprendido con los análisis técnicos de hoy, con todo lo que hemos
comentado. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vamos a ver este fin de semana, pero recordaros que no con el vídeo del resumen semanal, sino con ese vídeo que va a ser de la lista top internacional, la llamado, y que no os podéis perder porque os vais a acordar sin duda de esta serie de vídeos que vamos a ver cuando todo esté absolutamente en el suelo en los mercados, que yo os adelanto que todavía queda bastante. Así que nada, nos vemos muy pronto y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.